Muchachos, bienvenidos a este primer video de Medical Datos. En este primer video vamos a hablar de los antihipertensivos, el tratamiento farmacológico de un paciente hipertenso y un manejo adecuado en los pacientes hipertensos. Vamos a hablar sobre los antihipertensivos, toda su farmacología de forma muy general. Vamos a empezar dividiendo los antihipertensivos en 5 familias. La primera familia de ellas son los diuréticos, la segunda familia son los que inhiben el sistema renina-angiotensina-aldosterona, la tercera familia son los que actúan en el sistema nervioso autónomo, la cuarta familia son los calcioantagonistas y por último vamos a hablar de los vasodilatadores. Vamos a empezar con los diuréticos. En los diuréticos, así a grosso modo, vamos a dividirlos en 3 grandes familias. Los diuréticos de asa, que principalmente será la furosemida, los diuréticos tipo tiazida, que serán 2, que los que vamos a hablar son la hidroclorotiazida y la clortalidona. Y por último vamos a hablar de los ahorradores de potasio, que sería la espironolactona. Vamos a hablar de las tiazidas, especialmente la hidroclorotiazida y la clortalidona. El mecanismo de acción es inhibir el simporte sodio-cloro en el túbulo contorneado distal. También aumenta la reabsorción de calcio y aumenta la excreción urinaria de potasio, cloro y sodio. También no se considera mecanismo de acción, pero es muy importante para conocer los efectos adversos, es que compiten con el transportador de ácidos orgánicos, por ende también, al igual que la furosemida, me va a causar una hiperuricemia. La dosis de la hidroclorotiazida vamos a hablar de 12,5 a 25 miligramos, la dosis máxima que podemos utilizar es 50 miligramos y la clortalidona en Colombia no se encuentra en el POS, vamos a hablar de 25 a 50 miligramos. Los efectos, como ya se los dije, puede causar una hiperuricemia porque la hidroclorotiazida y la clortalidona compiten con el transportador de ácidos orgánicos, por ende me va a causar una hiperuricemia. Por ende también es importante a los pacientes que estén con tiazidas mandarle manejos de ácido úrico en sangre porque pueden presentar ataques de gota. Otro de los efectos adversos, obviamente porque aumenta la excreción urinaria de sodio, puede causar una hiponatremia, una hipomagnesemia, una hipopotasemia y obviamente puede causar una hipercalcemia porque aumenta la reabsorción de calcio. Estos son los efectos que estamos buscando con la hidroclorotiazida. Otro efecto muy importante, un efecto adverso, es que la hidroclorotiazida y la clortalidona compiten con la insulina y hacen que la insulina no se secrete, o sea, disminuyen la velocidad de excreción de la insulina, por ende me causan una hiperglucemia. Una hiperglucemia, ¿cierto? A mí me perdonan la lentitud de manejar esto, pero me he encontrado mientras que compro el pad. Entonces es muy importante conocer este efecto adverso que puede ser la hiperglucemia, porque un paciente con hidroclorotiazida o clortalidona nos puede llegar con gravedad, ¿cierto? Otro efecto muy común de los tiazidas es que es un vasodilatador periférico a largo plazo. A largo plazo me puede tener una vasodilatación de los miembros superiores y los miembros inferiores. Y listo. Las indicaciones, obviamente, en hipertensión arterial, y la hidroclorotiazida o la clortalidona también se puede dar en casos cuando hayan hipercalemias, cuando hayan exceso de potasio en sangre, ¿cierto? Una hipercalemia. Y las contraindicaciones no se le puede dar en pacientes que sean alérgicos a las sulfas, Ahora vamos a hablar de los que inhiben el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que vamos a tener 2 familias principalmente. La primera de ellas familias son los IECAS, de los que vamos a hablar en este video son el captopril, el enalapril y el lisinopril. Y los antagonistas de receptores de angiotensina 2, los ARA2. Vamos a hablar principalmente también de 3 en este video, que son el losartán, el valsartán y el candesartán. Y también tenemos una tercera familia, que son los inhibidores de la relina, alisquiren, que este medicamento todavía está en muchos estudios de sus efectos. Mucho antes de hablar sobre los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, vamos a repasar un poco sobre cómo funciona el sistema renina-angiotensina-aldosterona. El sistema renina-angiotensina-aldosterona se va a activar, como ya se los dije, en estados de deshidratación o en estados de hipotensión. Principalmente tenemos el angiotensinógeno, que es un simógeno producido en el hígado. Este angiotensinógeno, gracias a la renina
que la renina es producida en el riñón cuando hay una hipoxia o en poquitas cantidades en el hígado, se produce la renina, y la renina lo que va a hacer con ese angiotensinógeno es convertirlo en angiotensina 1. La angiotensina 2, la angiotensina 1, perdón, por medio de la ECA, la enzima convertidora de angiotensina, que se produce en el pulmón y a pocas cantidades está en el plasma, me va a pasar la angiotensina 1 a la angiotensina 2. A medida que esta conversión pasa, también la ECA, la enzima convertidora de angiotensina, va a pasar las bradosininas, me va a convertir en las bradosininas, las corta y los vuelve péptidos inactivos. Es muy importante conocer este mecanismo porque la bradosinina es un vasodilatador. Es un vasodilatador, y ahorita es muy importante acordarnos de este mecanismo para explicar los efectos adversos de los IECAs. Después de que la angiotensina 2 ya está producida gracias a la ECA, la angiotensina 2 va a actuar principalmente en dos receptores. El receptor AT1, que lo que me va a causar es una vasoconstricción, y me va a actuar en la capa glomerular, en la zona glomerular de la corteza suprarrenal, aumentando la producción y la síntesis y la liberación de aldosterona. Y la aldosterona ya conocemos su función, que es aumentar la absorción de sodio y aumentar la excreción urinaria de potasio. La angiotensina 2 también me va a actuar en el receptor AT2, que va a causar vasodilatación. Es muy importante también conocer esta parte. ¿Por qué? Porque vamos a dividir el sistema renina-angiotensina en dos, donde en esta parte principalmente van a actuar los IECAs y en esta parte principalmente van a actuar los antagonistas receptores de angiotensina. Ahora vamos a hablar de los IECAs. De los IECAs vamos a hablar principalmente en este video del captopril, del enalapril y el lisinopril. El mecanismo de acción, pues como ya se los dije, es inhibir la enzima convertidora de angiotensina, por ende la angiotensina 1 nunca se me va a pasar a angiotensina 2. La dosis de captopril es de 50 miligramos, podemos llegar a una dosis máxima en el paciente de 150, entonces esto me quiere decir que lo podemos dar 2 a 3 veces al día. En el enalapril lo podemos dar de 20 miligramos y la dosis máxima podemos llegar a 60, y el lisinopril lo podemos dar de 40 miligramos día. Los efectos que vamos a buscar obviamente es que no haga un proceso de vasoconstricción, y los efectos adversos más comunes son la tos y el angioedema, son los efectos adversos más comunes. ¿Por qué les dije a ustedes que era muy importante acordarnos? Perdón, yo borro eso. Era muy importante acordarnos de esta parte. ¿Por qué? Porque como les dije, la enzima convertidora de angiotensina, cuando funciona, también hace que la bradicinina se vuelva péptidos inactivos. Pero los IECA están inhibiendo esta parte, o sea que la IECA nunca me va a convertir la bradicinina en péptidos inactivos. La bradicinina va a ser un vasodilatador a nivel del pulmón, lo que me va a causar es una vasodilatación, por ende va a aumentar el paso de sustancias hacia el espacio intersticial de plasma, y lo que me va a generar es tos, una tos seca, porque me va a llegar al pulmón y me va a irritar esos pulmones. Y el angioedema también se implica por la vasodilatación. Que aumenta la vasodilatación, entonces los capilares se vuelven más permeables. Como ya les dije, tenemos los efectos adversos más comunes son la tos y el angioedema. Esto es muy importante saberlo, porque si le damos a un paciente un IECA y de una al mes o a los 3 meses nos viene diciendo que tiene mucha tos seca, le debemos cambiar el IECA por un ARA2 y nunca más dárselos. Otro efecto muy común es cuando los utilizamos con un ARA2. Nunca vamos a combinar los IECAs con los ARA2, porque entre los dos, como están actuando en el mismo sistema, van a aumentar los efectos adversos. Y los IECAs y los ARA2 no me van a servir en pacientes de raza negra. Más adelante vamos a explicar un poco sobre eso. Las contraindicaciones, son muy importantes conocer las contraindicaciones, porque están contraindicados en estenosis bilateral de la arteria renal. Entonces es muy importante a la hora de nosotros mandarle como tratamiento a un paciente hipertenso y IECAS, es muy importante auscultarle los flancos en busca de soplos, en busca de estenosis de las arterias bilaterales, y hacer los exámenes paraclínicos adecuados. También está contraindicado en falla renal, en neutropenia. El captopril está contraindicado en la neutropenia,
como les venía diciendo, en personas de raza negra, también está contraindicado en embarazo y también está contraindicado en disgenesia renal. Vamos a hablar de los ARA2. Los ARA2, vamos a hablar de 3 principalmente: losartán, vasartán, candesartán. El mecanismo de acción va a ser los antagonistas del receptor de angiotensina 2, tanto como el receptor 1 y tanto como el receptor 2. Si recordamos un poquitico, los ARA2 me van a actuar tanto en los dos. ¿Por qué deben actuar en los dos? Porque si yo hago un bloqueo del receptor AT1, la función del receptor AT2 es aumentar la vasodilatación. Entonces, si yo solamente bloqueo el receptor AT1, el mecanismo compensatorio va a empezar a generar una vasodilatación. Entonces, debemos bloquear los dos mecanismos para que el paciente no, al hacerle una inhibición del AT1, me vaya a generar una hipotensión. Entonces, en los ARA2, su mecanismo de acción, ya como le dije, son antagonistas del receptor de angiotensina 2. La dosis de losartán es 50 miligramos, dosis máxima 150, o sea que lo podemos dar de 2 a 3 veces al día. El valsartán va a ser de 40 miligramos, máxima 320. Candesartán viene de 8, 16, 32 y la dosis máxima que vamos a utilizar son 32. Otros de los mecanismos de acción de los ARA2 también es que disminuye la actividad de la angiotensina 2 en el sistema nervioso central, en el riñón, en los vasos y en el corazón. Los efectos más comunes de los ARA2 no van a ser tos y angioedema, por lo que ya comenté, pero sí van a ser fatiga, anemia, debilidad, diarrea, tos, posiblemente, y el angioedema también puede ser. Un efecto adverso que tenemos que tener muy en cuenta es la hipoglucemia. Un paciente que esté con ARA2 muy posiblemente puede llegar a tener una hipoglucemia. Las interacciones, ya hablamos de que no podemos combinarlos con IECAS, tampoco se deben combinar con el esquiren por lo mismo, porque están actuando en el mismo sistema y van a aumentar los efectos adversos. Ahora vamos a hablar de los beta bloqueadores. Vamos a hablar de los que actúan en el sistema nervioso autónomo. Vamos a tener 3 familias grandes: los beta bloqueadores, los alfa bloqueadores, los alfa 2 agonistas centrales. Y de los beta bloqueadores vamos a dividir en 2: los cardioselectivos, o sea, los beta 1 selectivos, y los no selectivos. Entonces, para hablar un poquitico de cómo actúan en el sistema nervioso autónomo, vamos a dar un repaso general de lo que hacen los receptores alfa y beta a nivel cardiovascular. El receptor alfa 1, bueno, primero vamos a hablar de las principales catecolaminas que van a actuar en ese sistema, que son la adrenalina, noradrenalina y la dopamina. La noradrenalina va a tener un poquito más de acción sobre los alfa y la adrenalina va a tener más acción que en los beta. Entonces, cuando se me activan los alfa van a ser alfa 1 y alfa 2. Los alfa 1 van a causar vasoconstricción y reabsorción de sodio en riñón. Y los alfa 2 hacen prácticamente, en resumidas cuentas, lo contrario, hacen una retroalimentación negativa y también inhiben la liberación de noradrenalina. Entonces, estos son muy importantes en la práctica clínica, en un manejo hipertenso. Y los beta, vamos a tener también beta 1 y beta 2. Los beta 1 van a aumentar la frecuencia cardíaca, la contracción aumentan las contracciones, la fuerza de contracción y estimulan la liberación de renina. Y el beta 2 hace una vasodilatación. Es muy importante también saber que los receptores pueden disminuir a consecuencias de los altos niveles de catecolaminas. ¿Qué es esto? Una taquifilaxia a las catecolaminas. Cuando se empieza a liberar mucha catecolamina, estos receptores empiezan a disminuir. El ejemplo claro es con un paciente con feocromocitoma. El feocromocitoma es un tumor que se produce en la glándula suprarrenal, un feocromocitoma secretor de adrenalina. Al aumentarse la noradrenalina, estos receptores comienzan a disminuir porque hay mucho, se genera una taquifilaxia. Entonces, por ende, un paciente con feocromocitoma tiene mucha hipotensión ortostática porque no se produce vasoconstricción inducida por la adrenalina al asumir la erección cuando el paciente está parado. Otra cosa que es muy importante
entenderla y tenerla en cuenta es que existe algo que se llama regulación ascendente, que es cuando se disminuyen crónicamente los neurotransmisores, es decir, cuando yo estoy inhibiendo por mucho tiempo los neurotransmisores, los receptores van a aumentar los receptores y esos en el cuerpo, los receptores en el cuerpo comienzan a aumentar y al aumentar estos receptores se vuelven mucho más reactivos a las catecolaminas. El ejemplo más claro es un paciente que esté utilizando clonidina, que es un alfa-2 agonista. La clonidina inhibe la liberación de la noradrenalina. Cuando se utiliza por mucho tiempo y cuando yo suspendo cuando yo suspendo muy rápido la clonidina, lo que le va a pasar al paciente es una hipertensión de rebote. ¿Por qué? Porque se empieza a secretar mucha más noradrenalina y adrenalina. Estos receptores que se crearon nuevos están mucho más reactivos y de una le va a generar una hipertensión de rebote, como consecuencia de los receptores aumentados. Entonces, primero hablaremos de los beta-bloqueadores. El mecanismo de acción de los beta-bloqueadores es inhibir la unión de la adrenalina y noradrenalina a los receptores beta. Entonces, como mecanismos tenemos selectivos del beta 1, que sería el metoprolol. Entonces, en resumidas cuentas, tenemos que el metoprolol va a actuar principalmente en dos sistemas. En el sistema renina-angiotensina-aldosterona, porque el beta 1 me aumenta la producción de renina. Entonces, si el metoprolol es un bloqueador de canales B1, se me va a disminuir la producción de renina. Y aparte de eso, va a disminuir la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco al actuar como antagonista del receptor beta 1. La dosis del metoprolol es de 50 a 100 miligramos y la dosis máxima es 150. Ahora hablaremos de los no selectivos. Los no selectivos vamos a tener propanolol, carvedilol y labetalol. Al ser no selectivos quiere decir que me van a actuar tanto en B1, en el receptor B1, y me van a actuar tanto en el receptor beta 2. Entonces, por ende, me van a causar una vasoconstricción porque son antagonistas del beta 2 y me van a causar una disminución de la frecuencia cardíaca, disminución del gasto cardíaco y disminución de la producción de renina. Pero esto tiene también efectos a nivel pulmonar. Los efectos adversos más comunes son muchísimos con los beta bloqueadores. Pueden llegar a causar insuficiencia cardíaca, pueden llegar a causar obviamente bradicardia, pueden llegar a causar bloqueos, pueden llegar a causar que las extremidades se pongan frías. Hay que tener mucho cuidado con los pacientes que estén tratados con beta bloqueadores y les queremos quitar la dosis, porque la dosis la tenemos que quitar progresivamente, de manera progresiva. Hay dos medicamentos de los beta bloqueadores que son muy importantes. ¿Por qué? Porque también tienen un mecanismo de acción que es estabilizadores de membrana. Es el propanolol y el labetalol. Hay que tener mucho cuidado con estos porque ellos van a bloquear los canales de sodio en las motoneuronas. Por ende, si vamos a dar una sobredosis, el paciente muy seguramente me va a causar una arritmia, convulsión y ensanchamiento del QRS. Entonces tenemos que tener mucho cuidado al dar en dosis altas el propanolol y la betalol, porque además de ser beta bloqueadores, bloquean el canal de sodio y me van a causar una arritmia, convulsión y aumento del QRS. Las indicaciones, los que son selectivos los tenemos que dar en enfermedad cardiovascular periférica, se pueden dar en enfermedad cardiovascular periférica, porque si nosotros antagonizamos los receptores beta 2 va a causar una vasoconstricción obviamente y va a empeorar la afectación de la enfermedad vascular periférica. Obviamente otra indicación es la hipertensión arterial y la insuficiencia cardíaca. Hay que tener mucho cuidado también como efecto adverso en los pacientes que estén utilizando beta bloqueadores y sean diabéticos y estén utilizando algún hipoglicemiante, ya sea metformina, o sea glibenclamida, o sea insulina, porque los beta bloqueadores van a aumentar la acción de los hipoglicemiantes. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque aumenta su acción hipoglicemiante, el paciente tiene más riesgo de dar una hipoglicemia, empieza con hipotensión, escalofríos, diaforesis, se nos cae el paciente y quedan en un síncope.
También tenemos que hablar sobre la interacción que tienen con verapamilo y diltiazem. Ahorita hablamos más adelante de eso, listo. Ojo con verapamilo y ojo con diltiazem. Como dato curioso, todo paciente intoxicado, todo paciente que esté intoxicado, su cardioselectividad, o sea, su selectividad va a disminuirse. Por ende, si está tomando metoprolol, si por ende se está tomando metoprolol, ese metoprolol se va a ir tanto para B1 como para B2 en un paciente intoxicado. Hay que tener muy en cuenta esto. Como cuarta familia tenemos los calcioantagonistas. Los calcioantagonistas vamos a tener dos principalmente, los dihidropiridínicos y los no dihidropiridínicos. Los dihidropiridínicos vamos a tener nifedipino y amlodipino principalmente, son los más comunes y de los que vamos a hablar en este video. Y los no dihidropiridínicos, que son verapamilo y diltiazem. Vamos a hablar de los calcioantagonistas. Pero para hablar de los calcioantagonistas, primero vamos a conocer un poquitico su mecanismo de acción explicado en esta imagen. Su mecanismo de acción de los calcioantagonistas va a ser actuar en la subunidad alfa de los canales de calcio tipo L que están en la célula endotelial. Estos canales tipo L son los encargados de aumentar el calcio intracelular en este mecanismo. ¿Cuál es este mecanismo? Es un mecanismo explicado que me puede llegar a producir hipertensión. Es un mecanismo que me puede llegar a producir hipertensión, que es el intercambio de sodio e hidrógeno en la célula endotelial, me va a llevar a aumentar el calcio intracelular por medio de los canales L, y al aumentar el calcio intracelular va a aumentar la hipertensión porque esto genera mayor tono muscular por incremento de este calcio a nivel intracelular de la célula endotelial. Entonces los calcioantagonistas se van a pegar a esa subunidad alfa del canal tipo L y lo van a bloquear para que el calcio no entre a intracelular y no aumente su tono. Entonces en esta imagen se resume que eso se vuelve un ciclo. Cuando hay una disfunción endoteliar, por lo que les dije, que aumenta este soporte y aumenta el calcio intracelular, va a producir una vasoconstricción por mayor tono intravascular por el calcio, luego se incrementa la resistencia vascular periférica, por ende hay una hipertensión y luego se vuelve un estrés mecánico. Los calcioantagonistas vamos a tener principalmente los que ya le dije, dihidropiridínicos y no dihidropiridínicos. El nifedipino lo vamos a dar en 10 a 30 miligramos. Inicialmente uno puede empezar con 60 miligramos día, o sea, 2 pastillitas de esta. El amlodipino se da de 5 a 10 y la dosis máxima es 10 miligramos. Los efectos de los dihidropiridínicos. Estos dihidropiridínicos tienen mayores efectos vasodilatadores. Mientras que los no dihidropiridínicos tienen mayores efectos en la disminución de la conducción cardíaca por el nódulo AB. Entonces los efectos adversos más comunes de los dihidropiridínicos van a ser taquicardia, flush, puede tener un flush facial y puede tener un edema de miembros inferiores porque aumenta la vasodilatación. Y los no dihidropiridínicos van a ser la cefalea, constipación, erupciones cutáneas, somnolencia, bradicardia y bloqueo cardíaco porque disminuye la conductancia AB. Lo que yo les explicaba ahora de los betabloqueadores, hay que tener muy en cuenta la interacción que tienen con los betabloqueadores, sobre todo los no dihidropiridínicos. Los no dihidropiridínicos al juntarse con betabloqueadores pueden tener mayor probabilidad de infarto, de que le dé un infarto al paciente o un bloqueo AB. Entonces es tan contraindicado combinar no dihidropiridínicos, ya sea verapamilo o diltiazem, con beta bloqueadores. Vamos a empezar a hablar del manejo del paciente hipertenso. Este cuadro es sacado, o sea, estamos haciendo esto basado en la guía de la John 8, donde nos van a dividir en grupo poblacional y en etnia y en pacientes con comorbilidades. Vamos a hablar de las metas de la presión arterial en pacientes mayores de 60 años.
La JOY nos recomienda mantener las cifras de presión arterial menores de 150 sistólica, 90 diastólica. Es una recomendación fuerte. En la población general, los menores de 60 años, nos recomiendan manejar una presión sistólica menor de 140 y una presión distólica menor de 90. En la población general, mayores de 18 años con enfermedad renal crónica también nos consideran lo mismo, mantenerla por debajo de 140-90. Y en la población general, mayores de 18 años con diabetes también nos recomiendan 140-90. Hay que tener mucho cuidado con esto. Por ejemplo, yo personalmente, en un paciente que tenga enfermedad renal crónica y en un paciente que tenga con diabetes, yo trato de mantenerles esta presión por debajo de 130, porque esta opinión también es por expertos. O sea, los expertos recomiendan, pero no es una opinión fuerte. Pero yo, como sé que un paciente tiene una comorbilidad con una enfermedad renal crónica, si le bajo la presión más, obviamente se va a disminuir más el riesgo cardiovascular que va a tener a futuro. Según la JOINT también nos recomienda, en la población general no están incluidos los de raza negra ni los diabéticos. Vamos a tener que empezar con un diurético tipo tiazida, un bloqueador de canales de calcio y de varados. Enseguida más adelante le vamos a hablar. En los negros, incluidos los diabéticos, tenemos que tener el tratamiento incluido con un tiazida o con un bloqueador de los canales de calcio, un calcio antagonista. Y en la población mayor de 18 años con enfermedad renal crónica e hipertensión, el tratamiento debe incluir un IECA o un ARA para mejorar los eventos renales. Hay que tener mucho cuidado con eso. Vamos a hablar un poquitico del manejo del paciente hipertenso. El manejo del paciente hipertenso, como nos lo recomienda, ese es un manejo del paciente hipertenso que yo hago para los pacientes que no tienen comorbilidades. Usted normalmente empieza con un IECA o un ARA. Recordemos que nunca los podemos dar juntos. Entonces, hagamos de cuenta que empezamos con un IECA. Llega un paciente con presión arterial y vamos a empezar con un IECA, un inhibidor de canales de calcio, sea captopril o enalapril. Nos llegó y le mandamos IECA, pero luego el paciente en la revisión que le hacemos después nos llega, no mejoró, el paciente no mejoró, nos llega todavía con hipertensión, vamos a ajustar la dosis de ese IECA. Luego de ajustar la dosis de ese IECA, después de un tiempo lo volvemos a revisar y si el paciente no mejoró, vamos a añadir un calcio antagonista. Entonces en este punto ya vamos a tener un IECA más un calcio antagonista. Vamos a tener un IECA a tope, ¿cierto? Ajustamos la dosis y vamos a tener un calcio antagonista. Luego revisamos otra vez el paciente y no me mejoró el paciente. Vamos a añadir un diurético tipo tiazida. Entonces en este punto ya vamos a tener un IECA más un calcio antagonista más un diurético tipo tiazida. Luego de hacer estos tres medicamentos, volvemos a revisar al paciente luego de un tiempo y el paciente sigue hipertenso porque no mejoró, vamos a añadir un beta bloqueador. Entonces en este caso ya vamos a tener un IECA más un calcio antagonista más un tiazida más un beta bloqueador. Si después de agregarle otro medicamento, el paciente todavía sigue hipertenso, llegamos a un punto donde nos preguntamos qué es lo que está pasando. En este punto nos debemos de hacer dos preguntas. La primera pregunta que nos debemos hacer es, ¿será una hipertensión arterial resistente? O la segunda pregunta que nos debemos hacer es, ¿será una hipertensión arterial secundaria? Entonces debemos pensar en estas dos cosas. Uno, puede ser una hipertensión arterial secundaria porque en la hipertensión arterial secundaria lo que tengo que tratar es la causa de base, sea un fibroncromocitoma, sea un hiperaldosteronismo, sea una estenosis bilateral de las arterias renales que me esté causando la hipertensión. Debo tratar la enfermedad de base que me está causando esto para disminuir la presión arterial. ¿O será una hipertensión arterial resistente? La definición de hipertensión arterial resistente es la hipertensión que continúa después de usted haber dado 3 antihipertensivos o más y que entre esos hipertensivos incluya un tiazida. Vuelvo y repito, la definición de hipertensión arterial resistente es que luego de combinar 3 o más antihipertensivos a dosis tope y que uno de ellos sea un diurético tipo tiazida, el paciente todavía me continúe con hipertensión arterial resistente. Si el paciente me continúa con hipertensión arterial resistente, no que me continúe, si diagnosticamos hipertensión arterial resistente, vamos a empezar con espironolactona, añadimos espironolactona. Luego de hacer una revisión, nos pasa lo mismo, el paciente continúa con hipertensión arterial, vamos a adicionar alfa, sea un alfa 2 agonista central
o sea un alfa bloqueador. Más que todo este tratamiento, estas dos últimas pilares de tratamiento, el quinto y el sexto, lo va a hacer el médico internista. Entonces nosotros como médicos generales podemos llegar hasta añadir los beta bloqueadores y después lo podemos remitir para que el internista también le busque otras causas. Y por último vamos a hablar de las consideraciones especiales. En los pacientes que hayan tenido enfermedad coronaria o post hayan tenido infarto agudo de miocardio, ellos se benefician mucho de beta bloqueadores y de IECA. Los que tienen falla cardíaca sistólica se benefician de los IECAs o ARA2, beta bloqueadores, espironolactona o tiazidas. Los que tienen falla cardíaca diastólica se mejoran por un IECA, un ARA2, beta bloqueador o un tiazida. Los que tienen diabetes se benefician con IECA o ARA2, tiazida, beta bloqueador o calcio antagonistas. Los que tienen enfermedad renal crónica, como lo decía la Join, se benefician mucho más de IECA o ARA2. Y los que tienen un ataque cerebrovascular o un ataque isquémico transitorio se mejoran con una tiazida, con un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. Con eso terminamos. Es mi primer video que hago sobre este canal. Espero que les haya gustado. Si alguno se dio cuenta que cometí un error, pues los invito a que me corrijan en los comentarios, porque yo soy humano, también me equivoco y también de ustedes aprendo mucho. Igual sigo siendo estudiante todavía y estoy aprendiendo todos los días. También si les gustó el video, denle me gusta, suscríbanse a mi canal que voy a estar subiendo videos constantemente. Y también si quieren que les explique algún tema de interés, lo pueden dejar en los comentarios y yo se los explico. Y también me gustaría saber si les gusta mi metodología, si la debemos cambiar o cómo. Muchísimas gracias a todos por acompañarme y los espero a seguir visitando mi canal en YouTube para ver nuevas actualizaciones. Muchas gracias.